Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Soy Lila Caimari, historiadora, y hoy seré la anfitriona de este encuentro en el que nos ocuparemos de José Ingenieros. Ingenieros es una figura enorme del mundo de la ciencia y de la cultura argentinas de fines del siglo XIX y principios del XX. Es un nombre asociado a la historia del socialismo y del anarquismo, a la masonería, pero también a una disciplina ligada al Estado, como fue la criminología positivista, y a su vez a ideas de avanzada sobre la sexualidad y también a la reacción filosófica antipositivista, al gran entusiasmo por la Revolución Rusa, al giro latinoamericanista y antiimperialista de los años 20. Entonces, todo esto es cierto, y también es cierto que Ingenieros no solamente se metió en casi todas estas grandes discusiones de su tiempo, sino que a lo largo de este recorrido fue un editor infatigable de revistas y colecciones de libros de gran circulación, además de todos los que escribió él, ¿no? Así que también fue influyente por ese lado. Entonces, vamos a revisar esta trayectoria extraordinaria que a la vez nos habla también de los modos en cómo se organizaba el saber en aquella época. Vamos a revisar esta trayectoria de la mano de Mariano Plotkin, que acaba de publicar por Editorial Edasa una biografía monumental, José Ingenieros, el hombre que lo quería todo. Un título muy apropiado para el personaje, como veremos, y que es una biografía que es un trabajo de muchos años y que reconstruye esta trayectoria de intensidad fulgurante. Entonces, empiezo dando la bienvenida a Mariano y agradeciéndole por estar aquí para contarnos sobre José Ingenieros y el mundo en el que vivió. Un gusto, Mariano, tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias, Lila, por la invitación y por la oportunidad de conversar sobre esto. Bueno, un gusto tenerte acá. Aprovecho entonces para presentarlo a Mariano. Mariano es doctor en Historia por la Universidad de Berkeley. Es investigador del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Muchos de los oyentes lo conocerán por su clásico libro Mañana es San Perón, que en su momento lo instaló en la escena historiográfica de manera muy contundente, ¿no? Pero Mariano es un historiador muy inquieto y quizá más relevante entonces en este caso como antecedente es que después de ese libro fundamental inició una trayectoria como historiador de los saberes psicoanalíticos en la Argentina, ha publicado mucho sobre este tema, menciono su libro Freud en las Pampas, entre muchas otras obras, y también desarrolló una línea de trabajo en torno a la cuestión de los saberes de Estado, sobre la cual editó un libro con ese título en colaboración con Eduardo Zimmermann. Entonces, sabiendo esto, comprendemos el interés de Mariano en una figura como Ingenieros, que fue una figura tan prominente en la intersección de muchos de estos caminos de la cultura y de los saberes del temprano siglo XX, aunque en este caso los ha abordado a partir de una empresa historiográfica distinta a las previas, una biografía, que es la primera biografía que escribe Mariano. Entonces, uno podría decir que para esta primera biografía tomaste un personaje muy extraordinario y a la vez muy de su tiempo, ¿no? En sus curiosidades, sus contradicciones, en la desmesura de sus ambiciones y a la vez en los límites que va encontrando esas ambiciones. El libro, me parece, es sobre Ingenieros, el personaje y sobre el mundo que le tocó a Ingenieros. Entonces, si te parece, empecemos por los orígenes, por el punto de partida. ¿Quién era Ingenieros? ¿Cómo era su ámbito familiar? Sus inicios, donde ya despuntan algunos de los rasgos del personaje, y si querés decirnos algo sobre la experiencia de un historiador que se pone a escribir una biografía. Bueno, te agradezco. Sí, historiador voy a ser cuando sea grande, pero por ahora soy un amateur. La biografía es un género, un subgénero digamos, de la historia como género narrativo, que de alguna manera lleva a los límites algunas de las dificultades inherentes a escribir historia, me parece a mí, ¿no? El primero, y uno de los límites ese tiene que ver con que, digamos, la historia yo creo que igual que la literatura sirve para hablar de otras cosas, ¿no? De lo que uno habla.
¿no? Porque ¿a quién puede interesar una revolución que pasó hace 300 años en Francia? A mí personalmente no, a menos que eso me sirva para entender otras cosas, que es lo que ocurre. Y mucho menos la cosmología de un campesino del Friuli del siglo XVII, y sin embargo El queso y los gusanos es un libro que nos maravilla a todos, ¿no? Pero no porque habla de eso, sino porque habla de otras cosas. Y con la biografía pasa lo mismo, pero más, porque el foco es muy chiquito, digamos, ¿no? Estamos mirando con microscopio. Entonces yo creo que esto que dijiste es muy importante, es decir, hablar de ingenieros o cualquier otro, o cualquier otra, sirve para entender el mundo en el que esa gente se mueve, sirve como una puerta de entrada para hablar de otras cosas, para hablar de cómo se construye el Estado, para hablar de cuáles son los límites y las posibilidades que ofrece una sociedad determinada, bueno, y eso es un poco lo que quise reconstruir con esto, ¿no? Entonces tratemos de tomar esta idea y de ir recorriendo, si querés, las distintas estaciones sucesivas, y hablamos del personaje y hablamos del mundo en el que ese personaje transcurrió. Entonces, Ingenieros, vos contás, tenía orígenes que ya nos dicen cosas, ¿no? Sobre aquella sociedad. Totalmente. Y ya te diría de antes de Ingenieros, la familia de Ingenieros. En realidad, si uno se remonta a los orígenes, aparentemente el apellido original venía de España y Ingeniero. Después en Italia se italianizó y fue Ingenieros. Y volvió a ser Ingenieros unos siglos después con el personaje este. El padre era un militante político, fue uno de los fundadores de la rama de la Primera Internacional en Sicilia, era un editor, era grado 33 de la masonería. De hecho, la familia Ingenieros llega a Uruguay primero, con una carta firmada de puño y letra de Garibaldi como gran maestro de la masonería italiana para sus hermanos uruguayos. Era amigo de Benoît Malon, el padre, un excomunado que había emigrado a Italia, con el cual publicó uno de los primeros periódicos socialistas de Sicilia. Y ese fue el ambiente en el que se crió Ingenieros, que fue trasladado a la Argentina. El padre durante 10 años fue director de la revista masónica que fundó él, aparte de ser venerable de una de las lógicas, donde ambos ingenieros iban a participar. Y aparte la Casa de Ingenieros se convirtió en una especie de espacio de sociabilidad para republicanos, masones, exiliados de diverso tipo, anarquistas algunos, italianos que andaban circulando por ahí. Y ahí se socializó Ingenieros, ¿no? ¿Podés decir, solo para aclarar y después seguimos, qué significaba ser masón en aquella época, en esta sociedad? Es una pregunta interesantísima esa, a la cual tengo solo algunas respuestas parciales. Creo que la masonería ocupaba un lugar fundamental en la sociabilidad. Entre otras cosas porque yo imagino que el único lugar donde un siciliano venía en tercera clase como ingenieros, los ingenieros, y un expresidente como Bartolomé Mitre podían encontrarse en el mundo era probablemente en el baño del templo masónico de la calle Cangallo, hoy Perón, que sigue estando ahí el mismo templo masónico. Era la única, o uno de los pocos, no creo que el único, uno de los pocos espacios de sociabilidad interclases, claramente interclases, que había en Buenos Aires desde entonces. Entonces habría una serie de posibilidades de encuentros para quien sabía utilizarlos y además tenía la predisposición, de encuentros y de tejido de relaciones y de que yo creo que muy pocos otros espacios podrían haber tenido. Si no, es muy difícil explicar el núcleo social de Ingenieros, ¿no? Es decir, es cierto, él fue al Nacional Buenos Aires, evidentemente la familia decidió invertir fuertemente en él, a pesar de que era el segundo hijo, no el primero. Pero más allá de eso, yo creo que ese núcleo de sociabilidad que proporcionaba la masonería es una cosa que todavía hay que estudiar muchísimo, que se sabe muy poco, en parte porque no es fácil acceder a los archivos. Yo tuve suerte que tuve acceso limitado, pero algún acceso tuve. Y ahí permitiría ver esto, ¿no? Es decir, cómo se fundan redes de sociabilidad que parecieran muy improbables vistas desde otro lado, ¿no? Bien. Bárbaro. Entonces, y una cosa más, perdón. Sí. Y además la masonería era parte de un sistema de visión del mundo, si querés, un recorte progresista, donde también convergía con el Partido Socialista, muchos masones también pertenecían al Partido Socialista, después de la fundación del partido, por supuesto, con una mirada laica de la sociedad, profundamente anticlerical en algunos casos, no siempre, pero en muchos casos, con algunos tintes socialistas, con algo de la bohemia literaria, digamos, era parte de ese recorte de la cultura porteña de ese entonces. No quiere decir que todos participaran de todos estos espacios al mismo tiempo, pero era uno de los lugares donde se encontraba la gente de ese sentido. Con esas ideas. Sí. Entonces, y vos mostrás que efectivamente fue el caso de Ingenieros, es decir, este joven hijo de una familia, de un padre sobre todo libre pensador, anticlerical, vinculado a este
este conjunto de ideas, se va acercando en su juventud rápidamente hacia el socialismo, ¿no? Y también hacia el Partido Socialista. Y si querés contarnos un poco qué tipo de socialismo fue el socialismo de ingenieros y qué vínculo tuvo con aquel partido que era un partido, digamos, que tenía un lugar importante en los grupos, sobre todo en los grupos más ilustrados, ¿verdad? Un partido que se consideraba progresista. Y donde además Ingenieros se encontraba con Roberto Pairó, con Manuel Ugarte, con muchos otros que después iban a tener trayectorias destacadas, digamos, otra instancia de sociabilidad, ¿no? De sociabilidad, y con Augusto Bunge también, ¿no? El cual había sido compañero además en la escuela Nacional de Buenos Aires y en la Facultad de Medicina después. Sí. Ingeniero, eso sabido, él fue casi te diría un socio fundador del Partido Socialista, fue uno de los primeros secretarios, fue un fundador del Centro Universitario Socialista. Llegó al socialismo de la mano de Juan B. Justo, que había sido su profesor en la facultad además. Y en un principio Ingenieros y Leopoldo Lugones encabezaban lo que yo te podría decir la ala ultra izquierda del Partido Socialista. Ellos publicaban, como saben, un periódico que se llamaba La Montaña, que estaba fechada en el año 25 de la Comuna de París, y duró poquitísimo ese periódico, pero tuvo una trascendencia bastante importante. ¿En qué años estamos? 1896-97. 96-97. Sí, y ese periódico... Ahora, ese socialismo ultraizquierdista de Ingenieros, que en un momento le disputan junto con Lugones el liderazgo del partido a Justo, obviamente después terminan perdiendo, pero digamos en un momento estaban en ese punto, era al mismo tiempo un socialismo extremadamente elitista. Horacio Tarco señala con mucha razón que en la montaña no había ni novedades ni noticias sobre el movimiento obrero, digamos, no era algo que les interesara demasiado, sí mucho sobre literatura y sobre otras cosas. Y ese elitismo es algo que va a acompañar a Ingenieros en el resto de su vida, digamos. Es decir, su desprecio por las masas la expresa en la montaña, le va a expresar en el hombre mediocre de la misma manera, aunque su deriva intelectual era completamente distinta, había sufrido una evolución muy importante. Entonces te diría que Ingenieros pasa de un socialismo totalmente radicalizado, donde la revolución venía ya, no gradualmente, en el lapso de 4 años, a lo que sería un socialismo de Estado que estaba muy en boga entre las élites dirigentes argentinas de ese entonces, otro tema que habría que profundizar un poco más, es decir, este socialismo a la von Schmöller, digamos, y de ahí a alejarse del Partido Socialista en 1901 y a convertirse en una especie de hombre de confianza de Roca, ¿no? A ver, contanos un poco cómo es ese tránsito que, formulado así suelto, parecería completamente contradictorio. Sí. Pero esto tiene eslabones que también dan cuenta, yo creo, de climas, de ideas de la época, y ahí el eslabón científico tiene un lugar, ¿no es cierto? Así que contanos un poco. El eslabón científico y las vías de acceso a la promoción social, obsesión de Ingenieros de su tierna infancia hasta su muerte, que proporcionaba, digamos, el acceso a esa especie de tecnoburocracia en rápida expansión de lo que llamaríamos la república posible, digamos, ¿no? Es decir, Ingenieros quiere posicionarse en ese estado que reclutaba y que se había convertido además en una especie de carrera abierta al talento, cosa que a Ingenieros no le faltaba definitivamente, talento. Y entonces se promueve como una especie de fundador de saberes de Estado y promotor de esos mismos saberes a partir de sus propias, como vos señalaste, emprendimientos editoriales. Los archivos de psiquiatría y criminología son uno de ellos, no el primero, pero sí uno de los más importantes. Sí, Mariano se refiere a una revista criminológica fundamental de principios del siglo, ¿no? Porque están las dos disciplinas juntas. De circulación internacional. Y que son dos disciplinas muy interesantes, porque son constitutivas del Estado moderno. Son dos disciplinas que formulan criterios de exclusión y de inclusión. Es decir, la criminología divide entre los que son criminales y los que no lo son, y la psiquiatría entre los que son normales y los que son locos. Ahí tienes dos criterios básicos de inclusión y exclusión que son básicos para la construcción del Estado moderno. Ingenieros se promovía no solamente como fundador de esos saberes en la Argentina, sino además como, digamos, el héroe civilizador, ¿no? De esos... y eso hace que tenga que desplazarse, es decir, ya el Estado como el Estado, que había sido una entidad despreciable para ese primer ingeniero, obviamente no lo es para el que sigue después. Y la militancia científica va desplazando, por eso te digo, su mirada incluso sobre el socialismo, de un socialismo medio anarquizante, radicalizado, un socialismo de Estado, donde el Estado es el motor más importante para la reforma, que es lo que dice 1903-1904, de la cual él, por supuesto, iba a ocupar un papel protagónico dentro de eso.
Y ahí aparecen los claroscuros de la biografía y la trayectoria de ingeniero, porque tiene éxito en muchos aspectos, pero fracasa en innumerables otros. Por ejemplo, cuando en 1907 se funda el Departamento Nacional de Trabajo, Ingenieros era número puesto, lo van a entrevistar de La Nación y de La Vanguardia para preguntarle cuál iba a ser su política, y él ya le escribe al padre diciéndole que eso va a ser un ministerio, que lo va a ser ministro. Ricardo Rojas le escribe pidiéndole un puesto para su hermano Nerio, que después iba a ser legislador. Bueno, obviamente no fue nunca ni director del Departamento de Trabajo, ni tampoco, bueno, ya cuando se funda el ministerio lo había muerto hace años, ¿no? Él nunca llega a la ansiadísima cátedra de medicina en la Facultad de Medicina, nunca llega a ser, y tampoco llega a ser miembro de la Academia de Medicina, que eran como sus dos ambiciones profesionales más importantes. Esto generaba otro tipo de frustraciones. Entonces digo, hay una trayectoria, digamos, diurna de ingenieros que tiene que ver con que vos estudiaste también, con el Instituto de Criminología en la cárcel, sí, con la revista y con algunas posiciones menores que lo ocupa. Y otra trayectoria absolutamente nocturna, que son todas las veces que se choca contra la pared, ¿no? Sí, y que va mostrando también ciertos límites a sus ambiciones, exacto, ¿no? A sus ambiciones que son ilimitadas y que van mostrando ciertos límites que parecerían tener que ver con sus orígenes sociales y también con sus modos de manejarse, ¿no? Que son, por un lado, muy audaces y muy exitosos, y por otro, a veces también contraproducentes, parecería, ¿no? Y yo me preguntaba, en esta carrera, digamos, por el ascenso, ¿cómo Ingenieros empieza a construir y a producir su proyección internacional, digamos? ¿Por qué caminos él empieza a construir ese camino que es un camino muy largo y de ciertos éxitos importantes, sobre si pensamos en el final de su vida, ¿no? Y en el lugar que él ocupa? Lo que acá estamos viendo en este momento, que podríamos llamar momento criminológico, más estatal, ¿no? De Ingenieros, uno ve, ¿no?, los primeros atisbos de este movimiento. Contanos un poco cómo transcurre. Y empiezan antes, ¿no? Digo, yo creo que ahí la masonería, por lo menos el pensamiento masónico, o por lo menos la visión del mundo masónica como organismo internacional, tiene mucho que ver con eso. Pero ella había tenido una experiencia editorial anterior, que fue el periódico La Reforma, cuando era estudiante del Nacional de Buenos Aires, que después iba a ser el Nacional de Buenos Aires. Y él utiliza todas sus, digamos, proyectos editoriales, y te recuerdo algo que dije en el libro, pero que es muy cierto: de toda su vida, desde la adolescencia hasta su muerte, no pasa más de 7 años sin estar dirigiendo proyectos editoriales importantes, y los 7 años, 5 estuvo en el exterior, digamos, ¿no? Es impresionante eso. Esa es una primera forma, es decir, vos mirás las revistas que él publica y constantemente hay una circulación de otras revistas que se reciben, que se reseñan, y autores que se traen, y que digamos, hay toda una circulación ahí muy importante. Circulación que tampoco era tan rara en esa época, donde, digamos, la globalización no es un invento moderno en ese sentido, por lo menos moderno, ¿no?, del siglo XX-XXI, ¿no? Es decir, circulaba mucho, y sobre todo a los domini de la gran cultura internacional y científica les importaba mucho tener corresponsales en América Latina y gente que promueva sus ideas, ¿no? Entonces, de golpe estaban dispuestos a tolerar desviaciones que más cerca de su ámbito natural seguramente hubieran sido inaceptables. Entonces, bueno, no era difícil para alguien con ambiciones cartearse con cartearse con aquel. Ingenieros, cada cosa que publicaba, se la mandaba a todo el mundo posible, digo, desde Mitre hasta extranjeros. Entonces ahí fue armando una red. Y los viajes, él hizo 2 viajes muy importantes a Europa. Bueno, manos de alguien hábil como él sirvieron muchísimo para establecer estos vínculos, ¿no? Pero además con estrategias, digo, la palabra estrategia siempre es complicado usarla en términos de biografía, pero acá hay estrategia, no hay dudas. Él está por viajar a Europa en 1905 y le escribe al padre diciendo: anda a ver a este, decirle que yo estoy llegando, que quiero publicar mi libro, que estoy dispuesto a pagar lo que sea, pero que lo publique en una colección que sea aquella en la que el Lombroso sacó su libro, que la tapa sea igual a la de Lombroso, ¿no? Y decirle que estoy dispuesto a aceptar cualquier condición. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Eso se desprende con mucha claridad de tu libro, ¿no? De vos mostrás que hay una visión estratégica, que él despliega toda clase de recursos para poder construir estas interlocuciones hacia arriba, digamos, que además, ¿no? Esa es una cosa. La otra cosa es que también hay que tomar con un poco de pinzas el nivel de interlocución. Bueno, esa era mi pregunta. Sí. Esa era mi pregunta, porque entonces la pregunta sería, más allá de todas estas gestualidades de ingenieros y de estos recursos,
¿Qué balance haces vos sobre las posibilidades efectivas que tenía una figura como él para insertarse en la gran conversación, digamos, internacional, científica de la época? Yo te diría, ¿no? que Sí, estamos hablando de la primera década del siglo XX. Con las tretas del débil, como diría Josefina Ludwig, ¿no? Es decir, el ingeniero siempre va a ser un personaje marginal. El hecho que se cartee con Max Nordau no significa que Max Nordau lo considere su par, digamos. A ver, vos lo has estudiado muy bien, eso. No era muy difícil ser nombrado vicepresidente primero de un Congreso Científico Internacional. Creo que había tantos vicepresidentes como miembros del Congreso, más o menos, ¿no? Y bueno, entonces volvían con esto y servía como consagración. Pero ingenieros siempre ocuparon un lugar subordinado, eso está claro. Digamos, él trata de hacer creer digamos, que es un par de aquellos con los cuales conversa, y no es así. Si ves la correspondencia entre ellos, está claro. Él habla de mi amigo Ribot. Y Ribot, digamos, cuando le escribe ingenieros, no le escribe como un amigo, eso está clarísimo. En algunos casos más, en otros menos, en algunos casos genera más simpatía, en otros menos. Si vos lees las crónicas de él de viaje, pareciera que él se insertaba en el gran mundo como un par, y entonces que iba y hablaba con este y con aquel. Cuando después podés saber la correspondencia que se genera, te das cuenta que no era tan así. Que las asimetrías persisten. Y claro, es decir, él, por ejemplo, en una de sus crónicas, él cuando va la primera vez a Europa escribe crónicas para La Nación, que era una cosa muy común entre los intelectuales que tenían que ganar algo de plata en esa época, con talento, obviamente. Entonces escribe que Enrico Ferri, poco menos que un admirador de ingeniero que tenía 20 años, 25 años. Y cuando lees después que un amigo le escribe ingeniero, mira, Ferri dijo que estaba desilusionado con vos, que resultó un chanta, más o menos. Y además cuando Ferri viene a Argentina ni siquiera se encuentra con ingenieros, te das cuenta que no era tan así. Tan ¿no? simétrico. Claro. Sí. Bueno, pasemos a otra dimensión, que hay también paralelamente otras aristas muy interesantes del personaje. Paralelamente, Ingenieros va también desarrollando ideas sobre otros temas, como la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Y también aparecen, vos decís, ciertas resonancias de interés en relación al espiritismo, que es algo también bastante propio de la cultura científica de la época. ¿Qué podés contarnos sobre eso? Sobre la sexualidad y el espiritismo como un tema, nada. No, sobre esos dos intereses de... Sobre la sexualidad es muy interesante, porque Ingenieros realmente tiene ideas muy vanguardistas al respecto. Es decir, y si vos lees los textos de él, que tienen un desenfado y están escritos con mucho... Es decir, no se parecen nada a los textos de sus colegas, en general los textos científicos de Ingenieros. Hay algunas ideas, siempre dentro de una matriz evolucionista, digamos, clara, biologicista. Pero, por ejemplo, el tema del placer sexual femenino es algo que él rescata, digamos, y hay toda una estrategia pedagógica respecto a eso, ¿no? En la cual a veces él es el pedagogo, y siendo médico, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa muy interesante. Ahora, el tema de ingenieros y las mujeres es otro tema que habría que pensarlo, porque mientras pasa eso... Y mientras efectivamente él es un feminista temprano, digamos, en algún punto, su mirada era ambigua, ¿no? Y después es muy interesante porque a veces se cruzan sus experiencias personales con sus textos, ¿no? Sobre todo sobre el final de su vida, está escribiendo un tratado sobre el amor, y hay cartas que le manda a su esposa que parecen sacadas directamente del tratado sobre el amor. Es decir, no sé si él incluye las cartas en el libro o el libro en las cartas, ¿no? Pero es fascinante eso. Pero sí, efectivamente sobre la sexualidad él tenía una visión que yo te diría mucho más vanguardista que la de la mayoría de los socialistas y los anarquistas y de todo, ¿no? Sobre la homosexualidad incluso. En sus textos más vanguardistas, porque al mismo tiempo cuando él escribe, mira, hay un ejemplo que es claro, él en La Montaña saca un artículo sobre el juicio de Oscar Wilde, y él, digamos, defiende ahí, no solamente defiende la homosexualidad de Wilde, sino que además toma como fuente a Edward Charpenter, que era un militante homosexual y socialista inglés, el cual escribe un artículo, publica un artículo en La Montaña. El año siguiente, en Criminología Moderna, que era la revista de Pietro Gori, él saca un artículo sobre el mismo tema, pero diciendo exactamente lo opuesto, es decir, hablando de la degeneración del arte de Wilde y que cómo la homosexualidad era una degeneración.
Quiero decir, depende en a qué ámbito y a qué... No es ambigüedad, depende a qué público estaba dirigido. Haciendo una cosa es escribir en un diario, en un periódico socialista, en un diario literario, otra cosa es cuando te estás promoviendo como técnico de Estado, digamos. Pero lo cierto sí es que vos mostrás que hay muchas ambivalencias y cambios, idas y vueltas, ¿no? Eso respecto a la sexualidad. La otra pregunta tenía que ver con... respecto al espiritismo y, digamos, y en relación al lugar del espiritismo en este mundo de la cultura científica de aquella época. Mira, para eso yo remitiría a los textos de Soledad Querellá, que realmente, los cuales buena parte me basé porque son realmente muy buenos sobre eso. Sí, era parte, digo, y no solamente la Argentina. Futuros premios Nobel y premios Nobel consagrados eran grandes espiritistas, Richet entre otros, ¿no? Ingenieros yo diría que había como 3 miradas del espiritismo entre los intelectuales y científicos. Una que lo rechazaban directamente y decían, todo esto es una chantada. Otras que creían, Richet entre ellos, y decían, sí, efectivamente estas experiencias existen. Y otros que eran una masa bastante, no mayoritaria, pero bastante importante, que decían que esas experiencias existían, pero que se podían explicar científicamente, ¿no? Ingeniero yo te diría que pertenece a esta tercera versión. Pero, por ejemplo, en el Congreso de Psicología al que él participa, en Congreso Internacional en Roma, en 1905, hay toda una sección sobre experiencias paranormales, qué sé yo, donde ingenieros participa. Ahora ahí también ves ambigüedades, porque después está desesperado por invitar a Eusapia Palladio, que es una gran medium internacional, que por supuesto no le da bolilla, invitarla a la Argentina y hacer experiencias. En el archivo de Ingenieros hay un dossier entero sobre espiritismo, que yo no sé si lo organizó Ingenieros o lo organizaron las manos que organizaron el archivo después, eso no se puede saber, pero que evidentemente era un tema que le interesaba y que juntaba material sobre eso, está clarísimo. Y el hecho de que los espiritistas tuvieran contacto con ingenieros también. ¿Cómo se llama el gran Cosme Mariño? Ese, Cosme Mariño. En 1918 le escribe... Cosme Mariño es uno de los fundadores y, digamos, durante mucho tiempo presidente de la Sociedad Espiritista, fue uno de los fundadores del diario La Prensa también. Y Cosme Mariño, digamos, escribe libros y se los manda ingenieros y hay un intercambio entre ellos y, en fin, y hay textos de ingenieros manuscritos sobre el espiritismo también. Así que te diría que él formaba también parte en este sentido de ese cúmulo de ideas, donde el espiritismo también era parte de esta cultura progresista, laica y digamos, la cual también participaban masones socialistas. Alfredo Palacios era miembro de la Sociedad Espiritista también, o sea que había también una convergencia. Una sintonía con todo eso. Bien, entonces, en este nutrido panorama, como si hubiera pocos elementos, tenemos... Si avanzamos un poco en el tiempo, lo que vemos es la evolución del personaje hacia un lugar cada vez más, uno podría decir, más de figura consagrada. Es decir, Ingenieros viaja a Europa, esos viajes por su propia manipulación o por el lugar que tenía, ¿no? El viaje a Europa en aquel periodo, en todo caso, se instala cada vez más como un personaje con autoridad para pronunciarse sobre un espectro de temas cada vez más amplio, ¿no? Vos mostrás. Entonces lo que vemos es que, yo diría a partir seguramente de la segunda década del siglo, ¿no? Empieza un movimiento de ampliación de sus intervenciones, ¿no? Toma distancia de sus posiciones de juventud ligadas, incluso de las posiciones más duras ligadas a la ciencia. Ese sedimento siempre va a estar, pero se va relativizando, ¿no? Pero el científico, digamos, deviene sociólogo, moralista, filósofo, maestro de juventud, ¿no? ¿En qué marco ocurre esto, si querés explicar? ¿Y qué lugar ocupa Ingenieros cuando nos acercamos ya a los años 20 y el clima de ideas se ha transformado? Claro, de Ingenieros tiene un problema, que es que él queda atado a una etapa geológica anterior, ¿no? Que es la etapa esta del positivismo biologicista o cultura cientificista, como quieras llamarlo, que sobre todo, digamos, en el contexto de la reforma universitaria, los aires filosóficos van en el sentido opuesto, ¿no? Tiene más que ver con esta reacción antipositivista, neoidealista. Alejandro Korn es uno de los personajes más, Corriere Bellini después, ¿no? Y Ingenieros queda un poco descolocado, entonces ahí cambia un poco sus miradas, o por lo menos lo que dice, pero siempre aparece esto que vos señalabas, y me gusta la palabra sedimento, yo lo ponía como un aspecto residual de su pensamiento, esta matriz fuertemente evolucionista, la cual nunca reniega, por otro lado.
Ahora, respecto a estos cambios que se producen en la vida de ingenieros, yo creo que tiene que ver con muchas cosas, muchas de las cuales no las voy a saber nunca, pero si tengo que mirar desde afuera, con esta mirada marciana que uno tiene cuando se pone a mirar el pasado, por lo pronto tiene que ver con los límites a los cuales él definitivamente llegó en cuanto a su posibilidad de incorporarse a la ley técnica estatal sobre las postrimerías de la República posible. Y ahí el conflicto con Sáenz Peña, que en realidad es un conflicto inventado por ingenieros, te diría, cuando Sáenz Peña, el presidente, le veta aparentemente su acceso a la cátedra de enfermedades nerviosas de la Facultad de Medicina, por motivos que tienen seguramente que ver con el anticlericalismo de ingenieros, pero que no sabemos. Pero bueno, digo, no era ni la primera ni la última vez que un presidente, en ese momento el presidente era el que tenía la última palabra en el nombramiento de profesores, no era ni la primera ni la última vez que un presidente bochaba a alguno y ponía a otro. Pero Ingenieros lo considera, no es que lo considera, arma un conflicto en la cual él se pone de igual a igual con el presidente, es decir, el filósofo le habla al príncipe como si fueran pares. Obviamente no lo eran, puesto que se tiene que ir ese ingeniero si no se empeña, ¿no es cierto? Así que hay una primera cuestión que tiene que ver con estos límites de integración en la República posible. Él considera que hay una disparidad entre lo que él llama su situación y su rango, ¿no? Esto se junta con una crisis personal que tiene muy fuerte, que se manifiesta en las cartas que le escribe al padre. Sobre todo el padre era la única persona con la cual él desnudaba su alma. Donde dice, bueno, ya esto no va más. La ciencia no me satisface, llegué a donde podía llegar, ya no voy a poder avanzar más con esto. Y voy a dedicarme a la filosofía, y pensar en una especie de filosofía de base evolucionista, digamos, o de base científica, una metafísica científica, una metafísica de la experiencia. Que lo presenta como la gran novedad, pero en Francia había libros del siglo XIX que se llamaban exactamente así, metafísica de la experiencia, ¿no? Pero según él, esa va a ser la filosofía del siglo XX o del siglo XXI. Entonces se da un montón de cosas, los límites a sus posibilidades, su crisis personal, digamos, de las cuales uno solo puede especular de dónde venía, y esta idea de que poco a poco se va generando a partir, digamos, de la Primera Guerra Mundial, que es fundamental, digamos, cambia el clima de ideas, la reforma universitaria cambia el clima de ideas, y él, digamos, de alguna manera, y ahí no sé si hay estrategias, ya no me animo a hablar de estrategias, me animo a hablar de alguien que, digamos, de alguna manera surfea olas lo mejor que puede, y se convierte entonces en un intelectual francotirador, digamos, y aparece esta figura, con este movimiento juvenilistas, digamos, ¿no? Que aparece en la segunda década del siglo XX, sobre todo, no es que hubieran emergido ahí, pero aparecen, digamos, empiezan a tener fuerza, con los cambios ideológicos, con un montón de cosas que pasa, esas crisis que se ve claramente a partir sobre todo de la Primera Guerra Mundial, porque se venía prefigurando antes. Ingenieros se monta en esa ola, ¿no? Entonces se convierte en, como decís vos, maestro de la juventud, se convierte en promotor de la reforma universitaria. Si empezamos a mirar con cuidado, vemos que sus ideas eran bastante ambiguas al respecto. Y en el gran digamos, portavoz de la Revolución Soviética en Argentina. Eso te iba a mencionar. En ese plano, su voz no tiene muchas ambivalencias, ¿no? Él es un gran defensor de Es un gran defensor de lo que él cree que está pasando en la Unión Soviética, que en realidad se parece muy poco a lo que estaba pasando en la Unión Soviética y todavía menos a lo que se estaba estableciendo como la visión oficial de la Tercera Internacional. Sí. La Revolución Soviética básicamente un movimiento reformista, donde tecnócratas capacitados, digamos, de alguna manera se convertían en portavoces de los movimientos obreros, pero dejando claro que no eran los obreros los que tomaban el poder, sino estos otros tecnócratas como él, en el fondo. Y además dejando claro que no había ningún peligro de que esto se reprodujera en la Argentina, porque las condiciones sociales eran totalmente distintas. Sí. Lo que interesa de esto no es la precocidad del acercamiento de ingenieros a esto que él consideraba que era la Revolución Soviética, sino su duración. Porque hubo muchísimos intelectuales, incluso Manuel Carles, para mencionar alguno, que después lo vamos a ver matando comunistas pocos años después, que se entusiasmaron con la Unión Soviética. Lo que pasa es que Ingenieros sigue entusiasmado hasta el final de su vida. Claro. Ahora, su fuente de información eran comentaristas en general norteamericanos, o es decir, lo que él podía leer, digamos. Así que su información era bastante parcial, digamos. ¿No? Cosa que le señala incluso Nicolás Repetto, el líder socialista. El punto le dice, bueno, no entendiste nada. Y que paradójicamente también señala Monseñor Franceschi, que también le dice, usted no entendió nada de lo que está pasando, ¿no? Sí. Ahora, da la sensación de lo que contás en tu libro que
todas estas intervenciones en torno a la Revolución Rusa, a la reforma universitaria, etcétera, lo van transformando a él, y la publicación del Hombre Mediocre, sobre todo, lo van transformando a él en una suerte de figura tutelar que se pronuncia sobre muchas cuestiones de su época y que a la vez le dan como una irradiación cada vez mayor por fuera de sus lectores previos, dentro de un mundo de lectores más populares y jóvenes, sobre todo. No solamente, empieza a recibir correspondencias de jóvenes, sí, entre ellos de Herminia Brumana, que además trata de seducirlo diciéndole que es muy linda, jovencísima, tenía 20 años en ese entonces, y de muchas otras. He encontrado montones de gente, algunos después se hacen famosos, otros no, que le escriben con problemas de corazón, chicas que le dicen: usted que entiende los problemas de corazón, mi novio me dejó, ¿qué hago, doctor? Etcétera. Se convierte efectivamente en un personaje, que empiezan a aparecer bibliotecas con su nombre estando él en vida, digamos, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver, y El Hombre Mediocre es fundamental, no porque el libro sea en sí, es decir, es difícil entender por qué ese libro sigue siendo leído hoy, digamos, un libro profundamente elitista, antidemocrático, si querés, pero toma esto del juvenilismo. Pensá que se monta la estela de El Ariel de José Enrique Rodó, que había sido publicado 10 años antes, pero que seguía siendo, digamos, lectura canónica entre los jóvenes. Se sube a la ola de este juvenilismo, digamos, de la Primera Guerra Mundial y momentos posteriores, y viene a decir lo que mucha gente quería escuchar, digamos, ¿no? Esta ola de repensar si la democracia realmente popular es lo que, ¿no?, lo que debería ocurrir o no. Esta ola esteticista que también aparece en muchos sectores en esa época. O sea que viene a condensar una serie de temas que estaban en el aire y que él los encapsula en un libro escrito en un lenguaje muy simple, digamos, y muy va directo al grano. Y yo creo que ese libro es el que lo catapulta a la fama. De hecho, hasta el día de hoy. Porque es un libro que sigue estando en librerías y que sigue siendo leído. Pero yo te comentaba hace un rato que yo di seminarios sobre temas digamos, cercanos a José Ingeniero, mientras uno escribe, es lindo contárselo a los alumnos. Y era fascinante que la mayoría de mis alumnos no solamente lo habían leído, sino que lo consideraban un autor realmente relevante, que de alguna manera les había abierto la cabeza. Hasta el día de hoy, te quiero decir, hace 4 años atrás. Hace poco me escribió una chica peruana diciendo que había leído El Hombre Mediocre y que le había también impresionado muchísimo. Y si la pregunta que tenés pensado hacerme es por qué pasa eso, la respuesta es que no tengo la más remota idea. Pero me parece algo que habría que sería el tema de otro libro, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que si es conocido hoy entre muchos es por ese libro, ¿no? Bueno, cuando él Ingenieros viaja a Estados Unidos en 1916, y como estaba en medio de la guerra, tienen que ir por el Pacífico, cruzar el canal de Panamá, ir a Cuba, etc. Y el viaje lo hace con Ernesto Quesada, que era el presidente de la delegación, iba en un congreso panamericano de ciencias. Y Quesada escribe y dice: yo no puedo creer, llegamos a Cuba y todo el mundo estaba, digamos, ansioso por conocer al autor del Hombre Mediocre, digamos, ¿no? Y no eran los científicos ni los intelectuales, era todo el mundo. Entonces aprovecho para preguntarte por la última estación en las ideas, que es la estación latinoamericanista, digamos, y por el antiimperialismo de Ingenieros, ¿no? Que es como un último capítulo tardío de su trayectoria. ¿Cómo ingresa esto? Por la vía mexicana, podríamos decir. Es genial, porque yo te diría que era un latinoamericanista malgré Luis, ¿no? Porque él siempre había mostrado un desprecio profundo, público y en privado, por los latinoamericanos. En un momento, futuros dirigentes del APRA como Manuel Seoane lo van a ver, le preguntan qué piensa de Perú, y le dice: a Perú le falta papel higiénico, raza blanca, y mientras saca indios sus ideas racistas, que era, bueno, ese es otro tema que también vale la pena detenerse un poco, ¿no? Pero su racismo se mantuvo hasta el último día de su vida. Ingenieros, yo creo que ahí se monta claramente una ola que ya existía vía Manuel Ugarte, Alfredo Palacios y muchos otros. Él se proyecta como latinoamericanista a partir de la visita de Vasconcelos, el que era secretario de Educación Pública en México, José Vasconcelos, que viene a Argentina en 1922. Y Ingenieros lo recibe y es uno de los formula un discurso donde habla de la unidad latinoamericana, que después es publicado, pero en todas partes de América Latina, y circula con una velocidad realmente asombrosa.
Alejandra Pita González ha escrito sobre la circulación de ese texto, realmente es asombroso. Porque venía de vuelta, es el momento donde él condensa de una manera muy elegante y muy clara lo que ya todo el mundo venía diciendo, y muchos antes que él. Manuel Ugarte ya había hecho su recorrido latinoamericano. Y él, yo creo que ahí se monta una ola que ya existía, y la consagración definitiva funda la Unión Latinoamericana en Argentina, otra de sus instituciones, con por supuesto una revista atrás que la respaldaba, que era el Boletín Renovación. Y él va a París en el último viaje de su vida, pocos meses antes de morir, invitado por un aniversario de la muerte de Charcot, digamos, el centenario del nacimiento de Charcot, del psiquiatra. Y ahí, de casualidad, y él, digamos, aparte tenía conflictos en ese momento con su esposa y aprovecha para, digamos, irse un tiempo. Y él empezaba a hacer eso y después se hizo a pasear por Europa, y lo que le escribió a la esposa, le decía, bueno, va a venir ahora mi amigo Eusebio Gómez y nos vamos a ir a pasear por Italia, qué sé yo. Y en el medio se produce un acontecimiento inesperado, hay un pequeño conflicto diplomático entre México y Estados Unidos. Ingenieros, que ya venía con esta cosa de la Unión Latinoamericana y el Boletín de Renovación, pronuncia un discurso que es aparentemente apoteótico. Lo pone directamente en el centro de la escena. Inmediatamente le empieza a armar cosas, porque él tiene una especie de obsesión por armar cosas. Entonces ya arma otra asociación de parisinos y tiene suerte además que hay un montón de latinoamericanos prominentes que están dando vueltas en París en ese momento, como siempre suele ocurrir. Y arma eso. Entonces de ahí mismo lo invitan a México. Él ya en realidad tenía vínculos con México, porque precisamente a través de sus escritos sobre la Revolución Soviética, que habían caído bien dentro de ciertos sectores progresistas mexicanos, Felipe Carrillo Puerto, que fue gobernador de Yucatán, socialista, ya le venía escribiendo, ya tenía una correspondencia entre ellos, digamos, y el presidente Calles lo invita a México, él va a México. Y ahí se ve de vuelta los límites de su latinoamericanismo, porque México produce una decepción profunda. Es decir, él llega a México y los trata a los mexicanos como si fueran, no sé, seres más o menos inferiores. Y en la prensa mexicana eso se refleja rápidamente, lo tratan del gran neurótico, ¿no? El tipo que se cree argentino que viene a... Pero bueno, quedó esa imagen del latinoamericanista. De hecho, es divertido porque mientras está todavía en París, él le escribe a la esposa diciéndole que hay una larga fila, como pone él, de diplomáticos tropicales que están esperando para verlo y que no saben para sacárselo de encima. Sí, sí. Y queda esa imagen del gran latinoamericanista. Sí. Yo creo que ahí claramente él se monta en una ola que ya estaba venida y se monta como puede, digamos, y sí, cae bien en el lugar correcto, un tipo que sabe hablar muy bien, sabe articular sus ideas muy bien, extraordinariamente inteligente, extraordinariamente culto, y bueno, y se montó eso, ¿no? Sí. Pero sin demasiada convicción. Sí, y digamos, y poco tiempo después él muere, entonces queda digamos, eso. Exacto, muere un poco rodeado de ese halo, ¿no es cierto? A mí siempre me quedó la duda, y esa es una duda que obviamente jamás voy a poder resolver, ¿qué hubiera pasado si Ingenieros hubiera habido más tiempo? Yo sospecho que se hubiera sacado el fascismo, pero esa es mi opinión personal. Pero sí, efectivamente, digamos, tuvo la suerte. Digo la suerte porque él siempre dijo que prefería 1000 veces morir joven antes que envejecer, tenía pavor a la vejez, de morir muy joven. Entonces quedó toda esa aura de los últimos tiempos. Y eso sí, también hace una trayectoria, claro, una intensidad pero además, de punta a punta. A ver, ¿no? Dicho todo esto que te dije sobre Ingenieros, debo decir que es uno de los tipos más extraordinariamente inteligentes con los que me he topado vivos o muertos, con una capacidad de trabajo infinita, porque si vos mirás solamente su producción en cada viaje a Europa, digamos, no me dan las horas del día, o sea, no puede ser, el tipo entonces no iba al baño, no comía, no dormía, publica libros uno tras otro, es cierto, de los 100 artículos que publica, 60 tienen el mismo títulos muy parecidos, pero bueno, de todas maneras hay que estar ahí publicando 2 artículos esos, así que una capacidad de trabajo infinita, aparentemente dormía muy pocas horas, y bueno, todo eso, digamos, de alguna manera todo eso le reditúa, ¿no? Sí. Bueno, todo eso construye una figura enorme que ha sido reconstruida y sobre la cual hemos aprendido muchísimo en este libro que nos ha regalado Mariano. Así que felicitaciones, Mariano, por este libro. José Ingenieros, el hombre que lo quería todo, por Editorial Edasa. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Lina, por la invitación.